Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Hoy tenemos la entrega de una entrevista a Eduardo Bayón, director de Edesco, sobre la actual coyuntura que vive el país. Él señala que estamos ante una eclosión social que no tiene un líder, que no tiene un único organismo que la convoca, sino son múltiples líderes, y que es un movimiento por la institucionalidad, y no como otros lo manifiestan, y que la solución, o por lo menos bajaría las tensiones, si renunciara Dina Boluarte. Veamos qué es lo que dice Eduardo Bayón en esta conferencia, en esta entrevista realizada para la Red de Medios Regionales a nivel nacional. Eduardo, muy buenas noches. Tú eres un estudioso de Edesco y últimamente has participado en algunas entrevistas. Al cumplirse un mes del gobierno de Dina Boluarte, si no recuerdo mal, hablaste de una transición con represión en una entrevista que te hicieron en La Línea, si no me equivoco. No tengo muy bien el recuerdo, pero el tema era claro, era un proceso de transición sui generis, porque generalmente las transiciones en el país han sido más o menos pacíficas, pero en este caso es una transición con una fuerte represión y ahora cumplen 2 meses. ¿Cómo evalúas tú el proceso que estamos viviendo en estos momentos, Eduardo? Yo diría que lo que estamos viviendo es una explosión social significativa, donde hay el desborde por todos lados de un Estado que es exánime y distintas manifestaciones del descontento y de múltiples malestares que están en la sociedad. Y para tratar de entender lo que está pasando, me da la impresión que hay que mirar la crisis en 3 tiempos. Uno que es el inmediato, la calle, la huelga, el paro de hoy día, las movilizaciones. Uno segundo que es el largo tiempo y que en última instancia es la historia de la República, que es una historia de exclusión, discriminación, desigualdad, que se expresa también en este momento, y uno tercero intermedio que es el que tiene que ver con los enormes cambios que se produjeron como parte del orden neoliberal que hemos tenido los últimos 30 años y que tienen que ver con el surgimiento de esto que hoy día recién parece descubrirse y que se llama en genérico la economía ilegal. Léase minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, trata de personas, etcétera, etcétera, que mueven al año, de acuerdo a cálculos conservadores, más de 8,000 millones de dólares. Y por lo tanto que tienen un peso enorme y están presentes en las sociedades locales, regionales y obviamente en la nacional. Eso es lo que estamos viviendo y eso hace que se trate de una transición que está marcada por un gobierno que a estas alturas nadie puede dudarlo, es cívico-militar y tiene como principal argumento de orden la autoridad y la represión. En estas condiciones, el enfrentamiento, a mi entender, no va a terminar. Las movilizaciones van a continuar. ¿Tú cómo lo ves en el futuro de acá a un par de meses? ¿Llegaremos hasta abril? ¿Aguantará hasta abril Dina Boluarte o la población que se está movilizando? ¿Cómo calculas tú que tienes experiencia, porque has estudiado movimientos campesinos en el país, has estudiado y conoces muy bien el mundo andino? A ver, yo creo que lo que estamos viviendo
más allá del resultado, es un hito, es un quiebre en la historia de este país. Y es un quiebre en el cual, ante el fracaso de la política y del régimen político, la gente y la calle se convierten en el espacio de expresión de sus malestares frente a una clase política que lo que evidencia hasta el día de hoy es su voluntad de quedarse al precio que sea. Y el precio que sea hasta hoy día ya es altísimo en número de muertes, en número de heridos y en la profundización de fracturas que tienen una historia larguísima. El que los enfrentamientos hayan tenido como epicentro, y digo epicentro, no digo espacio único, al sur andino, entendiendo por el sur andino Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa, digamos como espacios de la costa, con una extensión a Ica como resultado de la migración huancavelicana y ayacuchana para la agroexportación, constituyen un fenómeno que es seguramente el de movilización más significativo en el último siglo, comparable a la marcha de los Cuatro Suyos, comparable al paro nacional de julio de los 70, comparable a las movilizaciones que terminaron con el gobierno de Merino. Y se parece a ellos, primero porque tiene este carácter nacional y a diferencia de ellos viene desde el interior del país hacia Lima. Segundo, porque son distintas manifestaciones que se van convirtiendo en una sola explosión social y eso se ve porque las manifestaciones tuvieron inicialmente múltiples y distintas demandas, algunas de ellas contradictorias, y hoy día tienen una demanda fundamental y es que se vaya la señora Boluarte como responsable de lo que ha ocurrido hasta ahora y que se vayan con ella los congresistas de la República, que se adelanten las elecciones para el 2023, digamos, como demanda básica, y que en ese proceso se consulte si la gente quiere o no quiere una asamblea constituyente. Independientemente de lo que pensemos de las demandas, lo que es claro es que la calle ha terminado ordenándose de esa manera, sin responder a una dirección única, centralizada. Tú señalabas, Juan, por ejemplo, que el Frente de Defensa ha convocado a una fecha distinta. Las movilizaciones en Lima hoy día han tenido 2 y 3 horas distintas, dependiendo de quién buscaba liderar y quién no. Es obvio que hay distintos centros que, en fin, expresan a algunos de los sectores movilizados, pero es clarísimo también que hay una convergencia. La otra cuestión que hay que señalar es que las 3 salidas que se proponen son institucionales, que se vaya la presidenta, que se adelanten las elecciones y que se le consulte a la gente. Y esa es una apelación a la institucionalidad, como fue una apelación a la institucionalidad el retorno a la democracia en julio del 77 y como fue una apelación a la institucionalidad la movilización para que salga el gobierno de Manuel Merino. Entonces, me da la impresión en ese sentido que estamos frente a un hecho del cual no hay retorno. Difícil decir cuánto dura, dadas algunas de las características que he descrito. Tenemos la preocupación, especialmente los medios que estamos trabajando en las redes sociales como esta, porque corremos el riesgo de que cualquiera que escuche pronunciamientos que hagamos en las redes sociales, en Internet, en Facebook, podemos ser acusados de apología al terrorismo. Por ejemplo, decir que este gobierno no tiene legalidad
o es ilegítimo, porque no responde a las expectativas de quienes lo eligieron, o que nos puedan acusar de apología al terrorismo por decir que las fuerzas del orden están actuando desproporcionadamente contra gente que se manifiesta en la calle, y no los llamamos ni vándalos ni terrucos a ellos, sino simplemente manifestantes, ciudadanos que se pronuncian en la calle. Esto me parece un poco preocupante y me recuerda a dictaduras como la de Sánchez Cerro, que prohibió al APRA, la de Odría, que prohibió al APRA y prohibió a los partidos que eran de origen extranjero, es decir, los partidos comunistas, ¿no? Y un poco a lo que ocurrió, pues, el año 2000, cuando se movilizó todo el pueblo contra Fujimori. Pero acá yo le veo, como tú dices, un quiebre total. No hay una dirección única, no hay partidos organizados atrás de esta movilización. Si no ves un partido fuerte como lo era el PUN, por ejemplo, como lo era el partido Patria Roja, como lo era el Partido Comunista Unidad, que controlaba la CGTP, o como lo que era el APRA, lo era también Acción Popular. Hasta el PPC tenían presencia política y actividad política en el país. Ahora es una movilización de ciudadanos, donde, como tú dices, no hay un centro, pero tampoco hay partidos políticos que estén actuando en estos momentos. No, en sentido estricto, Juan, hace varios años que no tenemos partidos políticos. Tenemos franquicias electorales. Los partidos históricos, el APRA, los partidos comunistas, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, fueron desapareciendo o se convirtieron en licencias, en microbuses para recoger pasajeros para llegar a la avenida Bancay y a la Plaza de Armas de Lima. Y en ese sentido se perdieron toda vinculación con la sociedad. Que no es un fenómeno nuevo, explica parte de la tragedia que tenemos al frente. Tenemos un Congreso en el que en teoría hay una docena de agrupaciones, pero hay una cantidad mayor de bancadas, porque hay 40 congresistas que cambiaron de bancada en menos de 24 meses. Un parlamento en donde las bancadas, a excepción del fujimorismo, hay que decirlo, votan divididas y fragmentadas, y un parlamento en donde en última instancia la enorme mayoría de representantes son cuentapropistas, es decir, se representan a sí mismos y a sus intereses privados. Como es obvio, este Congreso está interesado en permanecer. Como está interesada en permanecer la señora Boluarte. Y el procedimiento, de ahí la idea de transición con represión, es esa. Y están recurriendo al autoritarismo, la prensa lo conoce bien, y se están amparando en la gran prensa. Uno mira El Comercio, o mira Perú 21, o mira El Correo, para ponerles nombre y apellido, y en esos tres periódicos se encuentran los partes de las direcciones policiales y de las direcciones de inteligencia, la identificación de supuestos terroristas, asusadores y subversivos, y la prisión para algunos de ellos porque los encuentran con un cuaderno y 1.800 soles que han sido recogidos en las comunidades y en las poblaciones para que la gente que ha venido a Lima coma. Eso se convierte en remuneración, mientras del otro lado vemos a empresarios que se pasean por los medios de comunicación mostrando cómo le están entregando 600.000 soles, 200.000 soles a la policía y a las fuerzas del orden como reconocimiento. Ya, esa es parte de la polarización que vivimos, que es particularmente compleja porque
Pedro Castillo, que fue elegido en nombre del cambio y que independientemente de lo que fue su gobierno suponía un primer momento de ruptura, terminó entendiendo el poder, como todos los gobiernos de nuestra historia republicana, patrimonialmente, y terminó entendiendo su relación con la gente como una relación de clientelas. Y por lo tanto fue continuidad de aquello contra lo cual en teoría insurgía. Y termina su gobierno, así no nos guste y nos parezca lamentable, emulando a Fujimori. De alguna manera, esa situación desata un proceso en el cual la gente vive, siente una nueva frustración más en su expectativa y en su mirada de la política. Y siente de alguna manera que esto ocurre en un contexto en donde desde las derechas de este país, desde antes de que Castillo se instale como presidente, se hizo lo imposible primero para denunciar fraude y después para vacarlo. Entonces es más o menos claro que asistimos también al naufragio de dos fantasías que hemos arrastrado más de 200 años. La fantasía de la república, en donde basta con decir que hemos sido una república que se demoró casi 40 años en terminar con la esclavitud y que se demoró más de 140 años en terminar con la servidumbre, que termina con la reforma agraria recién, y más de 150 años en tener voto universal. Ya, esa fantasía se acabó, pero se acaba también la fantasía del Estado-Nación. Y si tomamos simplemente Puno como un caso, ahí tenemos los argumentos suficientes. Y digo Puno como un caso y puedo decir Ayacucho y puedo decir cualquier espacio del sur andino o cualquier espacio de la Amazonía. Entonces, es esa la magnitud, el calado de la crisis que hace bien difícil decir cuánto dura esto, porque es obvio que las fuerzas son bastante desiguales y que ya los 2 meses de duración de esta explosión social superan largamente cualquier expectativa de algunos y cualquier temor de otros frente a este asunto. Y es claro que no va a terminar. Y habrán victorias parciales y derrotas parciales de unos y otros, pero es evidente que en el corto plazo los temas de fondo no tienen salida fácil. Si estás de acuerdo con las opiniones de Eduardo o con las preguntas que yo he hecho y también he adelantado opiniones, dame un clic y comparte el video. Si no estás de acuerdo, hazlo conocer. Sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, sígueme en Crónica de Polemarco y ya terminamos una semana. Esperamos que la próxima semana las cosas se comiencen a calmar, aunque eso, dada la forma como se está llevando a cabo, parece un poco remota. Que tengan un buen fin de semana.